Pasamos ahora al momento, al tiempo de la predicación. Y si recordáis bien, la semana pasada empezamos con un libro nuevo de la Biblia. ¿Recordáis cuál era? Segunda de Pedro, muy bien. Un punto positivo para los que os acordáis. Segunda de Pedro. Si recordáis lo que vimos la semana pasada, en los primeros versículos del capítulo 1, estuvimos hablando de que los cristianos tenemos una esperanza gloriosa, ¿verdad? Los cristianos tenemos una esperanza gloriosa. Y esta esperanza es gloriosa, por un lado, porque es una esperanza que nos han regalado, que es Dios el que nos ha regalado esta esperanza. No hemos tenido que trabajar por ella, no nos la hemos tenido que ganar. Dios nos ha regalado esta esperanza, pero sobre todo es una esperanza gloriosa porque es una esperanza que apunta y que nos lleva a participar de la naturaleza divina, nos lleva a ser más como Dios, nos apunta a tener comunión con Él. Así que vimos cómo esta esperanza nos puede ayudar a la hora de enfrentar nuestros problemas, los sufrimientos del día a día, nuestras pruebas. Y además recordamos que es un motivo de gozo para nosotros saber que nuestra esperanza es un regalo y que no es algo por lo que tenemos que trabajar, luchar, y no es algo que nos tenemos que ganar. Sin embargo, llegados a este punto, podríamos caer en el error de pensar que como la esperanza que tenemos es un regalo, no tenemos que ganárnosla, entonces ya nos podemos sentar tranquilamente, podemos dejar de hacer cualquier cosa, simplemente nos podemos dedicar, pues ya está, voy a pensar en lo bien que estaré con el Señor, cuando me muera voy a pensar en esta esperanza tan gloriosa que tengo y no voy a hacer nada. Error, ¿verdad? La Biblia no nos deja pensar de esta manera y este texto no nos deja pensar así. Pedro, en los siguientes versículos, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a ver del versículo 5 al 11, allí Pedro nos está hablando de que, aunque tenemos una esperanza gloriosa, la esperanza de los cristianos es una esperanza que modifica y transforma nuestra realidad. Participar de la naturaleza divina de Dios no es algo que solo experimentaremos cuando estemos muertos o cuando el Señor haya vuelto, ¿no?, en esos cielos y tierra nuevos, sino que participar de la santidad de Dios es algo que ya podemos hacer ahora. Participar de ese carácter de Dios es algo que ya debemos hacer. No solo podemos, sino que debemos hacerlo. Lo que vemos del versículo 5 al 11 es que la esperanza que tenemos los cristianos es una esperanza trabajadora. La esperanza de los cristianos es una esperanza que se esfuerza, una esperanza diligente. Y fijaos, acompañadme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así: Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si recordáis, la semana pasada hablábamos de este participar de la naturaleza divina y hacíamos mención de que los filósofos de la época animaban a la gente a esforzarse y a trabajar duro para llegar a ser como los dioses y participar de su naturaleza, participar de lo que ellos eran. Pero, como dijimos, ese esfuerzo es en vano porque sabemos que esta esperanza que tenemos es un regalo. Sin embargo, si pensamos en esa época, en las culturas
tanto romanas como griegas, etcétera, etcétera. Y pensamos en este caso en los dioses que tenían, nos damos cuenta de que la gente de alguna manera ya participaba en la naturaleza de sus dioses. Yo no sé cuánto sabéis de historias sobre los dioses romanos o los dioses griegos, si hablamos de Zeus, de Afrodita y de todos estos. Si sabéis un poco de historia, nos damos cuenta de que son dioses que quizá tienen mucho poder, ¿verdad? Y pueden hacer cosas muy grandes, pero que tienen las mismas pasiones que nosotros. Son violadores, son ladrones, están peleándose siempre, están haciendo cosas malas. Esos dioses que tenían eran lamentables. Leía una frase que decía que lo más inverosímil que ha hecho Disney en toda su historia es representar a Zeus como un buen hombre de familia. Los que saben un poco saben que Zeus era un depravado, ¿verdad? Las sociedades paganas vivían sumergidas en la inmoralidad porque sus dioses no eran más que invenciones literarias que servían para justificar su inmoralidad, ¿verdad? Si mi Dios es un ladrón, pues yo puedo robar también, ¿verdad? Porque estaré participando de lo que es mi Dios. Si mi Dios es un violador, pues yo puedo acostarme con quien quiera porque no soy peor que mi Dios. ¿Entendéis, no? Porque estos dioses eran un poco superhéroes, pero con pasiones humanas. Sin embargo, si volvemos a 2 de Pedro, nos damos cuenta que cuando Pedro nos está diciendo que participaremos de la naturaleza divina y de esa esperanza tan gloriosa, en verdad está llamando a los cristianos a participar de la naturaleza de Dios y a ser como Él, a reflejar su carácter, a reflejar la forma de ser de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Israel, no era un Dios lascivo, impertinente, sanguinario. Al contrario, el Dios que se revela a Israel y el Dios que encontramos en la Biblia es un Dios tierno, un Dios cercano, compasivo, misericordioso, un Dios que tiene paciencia. Claro, si Dios es así, ¿verdad? Si es compasivo, tierno, bondadoso, ¿qué implica para nosotros? Pues que tenemos que reflejar su naturaleza, que aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios, aquellos que tenemos la esperanza cristiana, si queremos participar de la naturaleza de Dios, tenemos que reflejar su carácter con diligencia, tenemos que tener entrega, hoy podríamos decir proactividad, a la hora de reflejar el carácter de Dios. En el versículo 1, Pedro se refiere a sus lectores como aquellos que han recibido la fe, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, o sea que estaba hablando de todos los creyentes. Y en el versículo 5, fijaos que llama a estos creyentes a esforzarse por añadir cosas a su fe. La fe es aquello con lo que todos los que estamos aquí, todos los creyentes, inician el camino en el Señor, ¿verdad? La fe es lo que se nos da al principio de nuestro caminar con Dios. Si la salvación fuera una pizza, ¿vale? Sabéis que me gusta la comida y ya de paso pues lo uso de ilustración. Si la salvación fuera una pizza, la fe sería la masa, ¿vale? Si no hay masa, no hay pizza, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces la fe es como la masa, ¿vale? Pero lo que vemos es que Pedro nos llama a añadir cosas a nuestra fe. Añadir, en este caso, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, paciencia, piedad, fraternidad y amor. Un montón de cosas, ¿verdad? Podríamos decir un montón de ingredientes para esa masa que tenemos de la fe. Y vemos que no son cuestiones que son solo de una área de nuestra vida. Por ejemplo, habla de nuestro carácter, ¿verdad? Habla del dominio propio, de la perseverancia. O sea, que tenemos fe, pero tenemos que añadir cosas buenas a nuestro carácter. También vemos
cuestiones que tienen que ver con la relación con los demás, ¿no? Habla de fraternidad, de piedad, podríamos también pensar en el amor, o sea que tenemos fe, pero la forma en la que nos relacionamos con los demás tiene mucha importancia. También habla de cosas como el conocimiento, cosas que afectan a nuestro intelecto, las cosas que pensamos, las cosas con las que alimentamos nuestra mente, también importan para Dios. Aquí tenemos una lista variada de cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. Y esto no es quizá como un buffet libre, ¿no? De, pues yo cojo lo que me gusta, yo cojo un poquito de dominio propio, pero la perseverancia mejor que no, eso para otro. O cojo un poco de amor, pero pues la virtud lo dejo para otras personas. Esta lista no es un buffet libre que cogemos lo que queremos, es un pack, ¿verdad? Es algo que de alguna manera tenemos que estar reflejando todas estas cualidades. Lo que vemos en estos versículos es que la esperanza que tenemos los cristianos es una esperanza que implica esfuerzo, que realmente es una esperanza, podríamos decir, que trabaja. Ahora, ¿qué ocurre si no hacemos ese esfuerzo por modificar nuestro carácter, por relacionarnos mejor con los demás, por vigilar con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué está pasando si estas virtudes, si estas cosas buenas no están en nuestra vida? Pues fijaos lo que dice el versículo 9. Dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El hecho de que en nuestra vida no se manifiesten pues, la virtud, conocimiento, el dominio propio, es señal de que hemos olvidado la purificación de nuestros pecados. Os decía la semana pasada que Pedro estaba en parte advirtiendo a las iglesias de los falsos maestros, que tenían que tener cuidado con estos falsos maestros porque eran personas que vivían la vida como querían, que se entregaban a los placeres de este mundo porque no les interesaba seguir lo que Dios decía en su palabra. Disfrutaban dando rienda suelta a sus pasiones terrenales. Ahora, ¿cómo podían vivir de esa manera y decir que eran cristianos o decir que eran seguidores de Jesús? ¿Por qué podían decir eso? Lo que dice este versículo, porque habían olvidado la purificación de sus pecados pasados. Habían ignorado la obra de Jesús en su favor. Habían olvidado lo que Jesús había hecho en la cruz. Los que no se esfuerzan en vivir una vida santa han olvidado que Jesús no solo murió por justificarnos como legalmente, delante de Dios eres justo y ya está, sino que Jesús murió en la cruz y resucitó para que también nosotros pudiéramos presentar batalla al pecado en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, para que nosotros batallemos contra el pecado y vivamos vidas más santas, no solo para que un día estemos en el cielo. Jesús murió por nuestra santidad. Fijaos cómo Efesios 5, que estuvimos viendo el año pasado, nos lo recuerda. Dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Fijaos, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea que Jesús murió por nuestra santidad, para que nosotros mostráramos a este mundo un carácter santo como el que es de Dios. Por lo tanto, la esperanza que tenemos los cristianos es una esperanza que se esfuerza, que se empeña por añadir cosas a la fe que nos ha sido regalada. Claro, esto de añadir cosas a la fe nos suena un poco antirreforma, ¿verdad? Nos suena, nosotros somos protestantes, no creemos que haya que añadir nada a la fe, somos salvos solo por la fe, ¿verdad? Solo por gracia, solo por lo que Jesús ha hecho. Entonces, esto de añadir a la fe nos hace como saltar el radar anti-herejías.
¿Cómo casamos esto de que nuestra fe y nuestra esperanza es un regalo que recibimos de parte de Dios? No nos lo ganamos, pero a la vez que nos tenemos que esforzar por añadir cosas a nuestra fe. ¿Cómo pueden ser estas dos cosas? Esta pregunta se vuelve aún más necesaria si seguimos leyendo los siguientes versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 y 11 dicen así. Dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otra vez leemos esto y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo nosotros podemos hacer más firme nuestro llamado y nuestra elección? ¿No es Dios el que nos ha escogido? ¿No es Dios el que nos ha llamado? ¿Para qué entonces nos vamos a esforzar? ¿Se consigue la salvación con nuestro esfuerzo? ¿Estamos añadiendo algo con nuestras buenas obras y con nuestra santificación? Bueno, que nadie entre en pánico, ¿vale? Podríamos decir que no somos salvados, no somos salvos por obras, pero no somos salvos sin obras, ¿verdad? O como decían los reformadores, somos salvos solo por la fe, pero no con una fe que está sola, ¿verdad? Las buenas obras no son algo que añaden nada a nuestra justificación delante de Dios, eso lo hace solo la obra de Jesús, pero nuestras buenas obras son parte de nuestra salvación en el sentido de que es parte de algo que Dios nos ha regalado, para expresar la salvación que nos ha regalado. Participar de la naturaleza divina es participar de la santidad de Dios. Cuando el texto aquí nos habla de que hagamos firme nuestro llamado y elección, no es que el llamado y la elección dependan de nosotros mismos, pero sí que es importante que ese llamado y esa elección que Dios ha hecho dé evidencias externas, ¿verdad? A veces Eduardo se refiere a que hay algunos que son agentes secretos del reino de Dios. Pero eso no puede ser, ¿verdad? O sea, según la Biblia, lo que somos internamente se tiene que reflejar externamente. Fijaos, esto nos lo dice la Biblia hasta incluso en pasajes clásicos donde sabemos y donde vemos que la salvación es solo por la fe, ¿verdad? Efesios capítulo 2, nos lo sabemos de memoria, el versículo 8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿verdad? No dice por medio de la fe y otras cosas. Dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios la fe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que hemos dicho la semana pasada, la esperanza que Dios nos da es una esperanza regalada. Él nos regala la fe, ¿verdad? Él nos regala la salvación. Pero fijaos cómo sigue el pasaje. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, somos salvos solo por la fe, solo por lo que Jesús ha hecho, pero somos salvos para buenas obras. Por tanto, tiene sentido que hablemos de esforzarnos, de añadir cosas a nuestra fe, de actuar con diligencia. Tenemos una esperanza gloriosa, pero también tenemos una esperanza que trabaja, una esperanza que se traduce en una forma de vivir que refleja el carácter de Dios. Podemos pensar en hablábamos antes, ¿verdad?, del ejemplo de la pizza. La fe es la masa, pero el resto, una pizza sin nada más, solo con masa es una pizza.
No sé, ¿quién comería una masa sola, sin tomate, sin orégano, sin jamón? Ya os entra hambre, ¿verdad? Una pizza es la masa, pero son las cosas que hay arriba también. Pues de la misma manera, nuestra fe no es simplemente fe y ya está, sino que, como dice Pedro aquí, tenemos que esforzarnos por añadir estas cosas a nuestra fe. Nuestra esperanza de participar en la naturaleza divina implica que desde ya estamos haciendo un esfuerzo por reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Y si hemos seguido al Señor durante un tiempo, pues seguramente nos hemos dado cuenta que no es fácil siempre reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? Aquí estamos sentados todos, nos llevamos súper bien y nos amamos un montón y aquí no hay problemas, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a nuestras casas, cuando vamos a nuestros trabajos, cuando estamos solos, nos damos cuenta de que a veces cuesta mucho reflejar el carácter de Dios. No es que cuando Dios nos regala la fe y nos convertimos ya automáticamente todo es fácil, ¿verdad? Me convierto, me bautizo y ya no tengo problemas. Mi carácter es brillante, es glorioso, es maravilloso. A nadie le pasa eso, ¿verdad? Sí que hay cosas que quizá dejamos de golpe porque vemos clarísimo y porque el Señor nos ha transformado, pero hay cosas que tenemos que luchar, ¿verdad? Que batallamos, que estamos ahí. Quizá nos convertimos, pero automáticamente no tratamos mejor a nuestros padres. Quizá todavía la liamos un poco en las reuniones de vecinos. Quizá cuando mi jefe me critica, me enfado un montón y dejo de trabajar. Quizá cuando otras personas me dicen algo que no me gusta, pues salto enseguida y me enfado con ellos. La santificación, la transformación de nuestro carácter no viene por una vía fácil. No es una receta que en 5 minutos lo tenemos hecho. Es algo que dura toda la vida. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y esto es algo que el Señor va haciendo en nosotros toda la vida. Así que te animo en esta noche, como nos dice Pedro, a esforzarnos por añadir a nuestra fe dominio propio, añadir compasión, amabilidad, paciencia, a cuidar de otros. Añadamos a nuestra fe el crecer en santidad y el participar de esta naturaleza divina de Dios. Y demostremos a nuestro entorno más cercano que esta esperanza tan gloriosa de la que nos alegrábamos la semana pasada es también una esperanza que nos transforma ahora, que nos hace vivir de forma distinta, que nos lleva a cuidar mejor de nuestros vecinos, a ser amables con los clientes que son muy pesados. Tenemos una esperanza diligente que nos lleva a mordernos la lengua cuando estamos muy enfadados, una esperanza que nos lleva a perdonar a aquellos que una y otra vez nos han hecho daño. Es una esperanza que nos ayuda y que nos empuja a dejar ciertos vicios. Una esperanza que nos ayuda también a crecer en santidad y a hacer cosas buenas para los demás. Por último, recordemos que todas estas cosas buenas que podemos hacer reflejando esta esperanza que tenemos que darle las gracias a Dios por ella. No son mérito nuestro tampoco, simplemente es algo que también nosotros nos esforzamos, pero que es algo que Dios nos regala. Si volvemos a la imagen de la pizza, los ingredientes que pongamos no son ingredientes que nosotros hemos creado, son cosas que vienen de parte de Dios. Nosotros quizá tenemos que cortar algo, cocinar un poco y tal, pero es todo lo que Dios nos da. Pues cuando añadimos cosas a nuestra fe, también son cosas que Dios nos da, pero que nosotros tenemos que esforzarnos por añadir. Y quizá podemos decir como Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia
de Dios conmigo. Pues que el Señor nos ayude a demostrar que la esperanza gloriosa que tenemos es también una esperanza trabajadora, una esperanza que se esfuerza. Vamos a responder ahora al Señor en oración, así que pediría que libremente podamos orar al Señor, darle las gracias por esta esperanza que tenemos, pero también que nos ayude a añadir todas estas cosas a nuestra fe.